En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, donde está planteando pues la reactivación económica como la base fundamental para salir de la crisis en Bolivia. En este año se va a invertir más de 4.000 millones de dólares en inversión pública. Hoy Bolivia va a crecer en un promedio 5% en este 2022. También mencionó Zenón Mamani que la inflación está controlada y es la más baja de la región. Yo creo que este es el gran trabajo que viene haciendo pues este sector de economía por haber mantenido una de las inflaciones más bajas de todos los países de la región, y esto es muy importante para darle estabilidad al gobierno nacional. Muy buenas tardes. Sin duda, ¿no? En la gestión 2021 es muy importante el proceso de reconstrucción y reactivación de la economía que se ha ido impulsando. Como ustedes saben, el año 2020 hemos vivido una economía en crisis, una economía desastrosa, mal manejada, y, eh, y para lo cual lo que nos hemos propuesto es justamente reconstruir la economía nacional, ¿no? Con mayor, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? De nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, y también conjuntamente todos los ministros y el equipo económico, es el tema de impulsar, ¿no? El tema de la inversión pública, para lo cual hemos programado, ¿no? 4.011 millones de dólares en la gestión 2021. También se ha reactivado varias políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la demanda, reactivación, ¿no? Fortalecer la demanda interna, ¿no? Y ahí, por lado de la oferta, por lado de la demanda, lo que se ha hecho es justamente las primeras medidas, ¿no? Promesas cumplidas, como el caso del bono contra el hambre, ¿no? Que se ha pagado en el mes de diciembre del año 2020 y se ha terminado el año 2021 de pagar a más de 4 millones de personas, ¿no? De beneficiarios. Con esto se ha hecho justamente impulsar la demanda interna, la inversión pública con 4.011 millones de dólares. También se ha impulsado varias políticas, por ejemplo, se ha reactivado el tema de los créditos de vivienda social, créditos productivos. Ahí viene el crédito Sí Bolivia, el fondo concursable de inversión pública para los municipios con 1.500 millones de bolivianos, ¿no? Que justamente están orientados a proyectos que puedan sustituir las importaciones. También tenemos, por ejemplo, el tema del FARIP, que es el fideicomiso para la reactivación de la inversión pública, con 2.000 millones de bolivianos, que justamente son recursos que van destinados a aquellas obras que han sido paralizadas, y un conjunto de varias medidas económicas, por ejemplo, el tema del incremento al salario mínimo nacional, que en 2020 no habían tenido, de 2%, y también tenemos la creación de los ítems para salud y educación, de 1.700 ítems para educación, 2.500 ítems para salud, y entre otras medidas, ¿no? Que han permitido justamente impulsar el crecimiento económico cercano al 6% que vamos a terminar en la gestión 2021. Se ha reducido la tasa de desempleo, ¿no? Que era uno de los objetivos muy importantes. Ustedes recordarán que en julio del año 2020 la tasa de desempleo llegó a 11.6%, y obviamente se ha reducido a octubre de 2021 a 5,2%. Entonces, se ha reducido la tasa de desempleo, se han generado mayores fuentes de empleo, es decir, con todo ese proceso de reactivación del sector productivo, del sector social, lo que se ha generado es más de 1.2 millones de nuevos empleos que se han reinsertado al mercado laboral. Eso ha permitido justamente fortalecer, ¿no? El tema de la demanda interna, ¿no? Que todo lo que consumimos en el país, ¿no? Y que ha sabido soportar ante efectos negativos, ¿no? Y a esto hay que sumarlo el tema de la lucha contra el COVID. No se olviden que en la gestión 2021 lo que se ha hecho es buscar, ¿no? Vacunas, se ha adquirido vacunas, se ha adquirido medicamentos, insumos, pruebas, y lo que se ha hecho es distribuir a nivel nacional justamente para la lucha contra el COVID, ¿no? Que eso también sumados
la crisis sanitaria que vive el país a nivel mundial también, lo que se ha hecho es justamente fortalecer el aparato productivo del sector social y con eso hemos sabido, estamos en ese proceso de encauzar este crecimiento sostenido y estamos llegando a una tasa de crecimiento cercano al 6% del año 2021. Pero eso todavía seguimos en ese camino de desafío y por eso es que justamente para el año 2022 lo que se ha hecho es una programación, ¿no? Se ha proyectado una tasa de crecimiento del 5,1%, justamente con este proceso de continuar con el proceso de reconstrucción de la economía nacional, ¿no? También se está fortaleciendo el aparato del sector productivo con una inversión pública de 5.015 millones de dólares, no mayor en 25% en relación al año 2021, que eso nos va a permitir justamente fortalecer el aparato productivo y sobre todo, ¿no? Proyectos que nos van a orientar al tema de la sustitución de importaciones. Y también otro de los aspectos que es muy importante, ¿no? Que es justamente destinar recursos, ¿no? Que están presupuestados para el año 2022 para la atención y la prestación de los servicios fundamentales como la salud y la educación, ¿no? A los cuales se ha destinado 10,10% para el presupuesto para destinar al tema del sector salud, 10,8% para el tema del sector de la educación. Con eso estamos garantizando los recursos necesarios justamente para garantizar la prestación adecuada tanto de los servicios de educación como de salud. Entonces, son aspectos muy importantes que se han considerado, que son desafíos que se van a encarar en la gestión 2022 y también, ¿no? Como le he expresado en ese artículo de presupuesto 2022 y nuevos desafíos, y uno de los objetivos muy importantes que se tiene contemplado es justamente precautelar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en ese sentido, lo que se está haciendo es cada vez reducir esa brecha que teníamos grande, que el año 2020 nos ha dejado con un déficit de casi 12,7%, que es la más grande que se ha observado. El año pasado, el 2021, hemos ajustado a 9,7% y este año seguimos ajustando a 8%. Entonces, es uno de los objetivos muy importantes, que si nosotros cuidamos la economía nacional, precautelamos la sostenibilidad de las finanzas públicas, destinamos más recursos al tema de la inversión pública, fortaleciendo al sector productivo y garantizamos la prestación de los servicios de salud y educación, vamos a estar con seguridad, ¿no? Cumpliendo ese desafío que tenemos de crecer a un 5,1% en la economía nacional este año. Muchas gracias, hermano viceministro, por esos datos. Y otro tema que llama mucho la atención el año 2021 y entrando a este año es el tema de la inflación. Nuestros países vecinos están sufriendo una crisis. Por ejemplo, en Brasil están llegando al 10% de inflación anual. Países como Chile, Perú, también con tasas muy altas. Estados Unidos hoy publicaron sus cifras mostrando una inflación a un nivel histórico, pero Bolivia está con una inflación acumulada de menos de 1%. Entonces, usted como economista, ¿cómo explicarías este éxito que tiene Bolivia en el tema monetario y cómo podemos seguir defendiendo la moneda y para que no la inflación, la crisis de los países vecinos no contagia acá? Bueno, y ahí justamente dentro de la política económica que se tiene es justamente tener una inflación controlada y es lo que se ha tenido, ¿no? Hemos llegado a diciembre del año 2021 con una variación de la inflación de 0,9%, es decir, menos del 1%. Y es la tasa de inflación la más baja de la región, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos llegado a estas cifras? Que también uno se preguntará qué es lo que ha pasado, ¿no? Y justamente lo que hemos hecho es fortalecer, ¿no? Aquellos sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, producción de los alimentos, y ahí justamente dentro de los programas que se tienen de inversión está el tema del trigo, el tema de maíz, el tema de la papa, hortalizas. Y como ustedes sabrán, ¿no? El gobierno nacional sigue fomentando la productividad, ¿no? En la economía nacional y eso está permitiendo, ¿no? de contar con los alimentos necesarios en la economía nacional. Y obviamente
también de la prestación de los servicios, ¿no? Que eso te permite. Y por otro lado, también mantener el tipo de cambio estable, ¿no? Que eso también permite de que la inflación no sea, que sea controlada, ¿no? Y eso es dentro del modelo económico, social, comunitario y productivo, que es la base fundamental justamente para llevar adelante todas las políticas económicas. Sí, y tal vez desde algunos sectores dicen que desde el presupuesto se puede crear una situación de sobrecalentamiento en la economía, sobre demanda. ¿Cómo se puede evitar ese tipo de situación al momento de hacer el presupuesto del país? Bueno, ahí no existe ningún tema de sobrecalentamiento, ¿no? Lo que hacemos nosotros, cuando elaboramos el presupuesto general del Estado, lo que hacemos es justamente medir cómo nos va a ir el siguiente año, es lo que se hace, ¿no? Y se toma todos los parámetros, se hace una evaluación económica del contexto nacional y del contexto internacional. Y considerando esos parámetros, lo que se hace son proyección de ingresos, cómo nos va a ir el siguiente año. Y ahí veíamos, por ejemplo, que los ingresos tributarios han empezado a crecer en orden de 14%, ¿no? En relación al año 2020. Entonces, significa que la economía se está reconstruyendo y se está encaminando a la senda de crecimiento económico. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Estabilidad y sostenibilidad económica. Y justamente bajo esos principios fundamentales que también establece el modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿no? Que es la base fundamental para la elaboración del presupuesto público, ¿no? Se delinean, ¿no? Se establecen lineamientos de política fiscal para el siguiente periodo y es así como se elabora el presupuesto. Ahora, ¿cuántos participan? Cuando elaboramos el presupuesto para el 2022, han participado 580 entidades públicas, es decir, tanto los ministerios, sus descentralizadas, las empresas públicas, las gobernaciones, municipios y universidades son las que formulan el presupuesto bajo estos lineamientos que tenemos. Y ahí es importante la participación de las empresas, porque ustedes saben, ¿no? Y hay que recordar también a la población, las empresas públicas el año 2005 eran prácticamente convertidas en empresas residuales, solamente administradores de contrato, y no generaban no producían ni generaban ingresos. Eso eran las empresas, prácticamente eran empresas muertas, ¿no? Y a partir del año 2006, a la cabeza de nuestro expresidente Evo Morales, y la implementación del modelo económico, social, comunitario, productivo a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, lo que se ha hecho es justamente implementar este modelo económico en el cual se apoya a las instituciones como las empresas que son generadores de ingreso, excedentes y empleo. De tener de ingresos que apenas aportaban un 4% el año 2005, al año 2022 las empresas públicas generan el 31,6% de los ingresos del presupuesto. Entonces significa que la participación de las empresas es muy importante en este tema de la generación de nuevos ingresos. Y algo importante que también hay que mencionar, nuestras empresas públicas no son subvencionadas, más bien son autosostenibles, tienen que garantizar su funcionamiento y su operación, que es la premisa fundamental de una empresa pública. Entonces, eso es lo que está pasando y ese es el modelo de administración económica que se tiene. Y por otro lado, ¿no? La inversión pública, ¿no? Es la base justamente para fortalecer la demanda interna y seguir apoyando a este proceso de construcción, de seguir fortaleciendo el capital productivo de la economía nacional es a través de la inversión pública, generando nuevas fuentes de empleo. Y es lo que se hace. Y para el año 2022, la inversión pública que se ha programado es de 5.015 millones de dólares. Entonces, eso nos va a garantizar justamente, primero, incrementar el capital productivo en la economía nacional, la formación bruta de capital fijo, y cuando uno invierte, el Estado invierte, lo que hace es se terciariza la construcción de las obras, la construcción de los servicios, y se contrata a un privado, y ese privado contrata
y terciariza el servicio, y así generamos un efecto multiplicador en la economía y se engrosa el capital productivo. Y con eso, cuando hacemos eso, lo que se hace es generar mayores fuentes de empleo, que es lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Se ha generado más de 1.2 millones de nuevos empleos, ¿no? En la economía nacional en su conjunto. Y si nosotros seguimos invirtiendo, ¿no? Que es la base para sostener el crecimiento económico, vamos a seguir generando nuevas fuentes de empleo. Y cuando hagamos y cuando sigamos en ese camino, con seguridad vamos a reducir esa desigualdad que teníamos hace muchos años, antes del 2006, y lo que se ha hecho es reducir esa desigualdad a partir del año 2006 y hasta el año 2019. Y obviamente, a partir del año 2021, lo que hemos hecho es continuar con ese proceso de reducir esa desigualdad que teníamos en Bolivia. Entonces, en ese camino estamos de generar nuevas fuentes de empleo, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, es a través de todas las políticas públicas orientadas al tema productivo, orientadas al tema social, y obviamente sin descuidar la salud y la educación, nos vamos a permitir seguramente garantizar este crecimiento sostenido que estamos apostando como país. Muchas gracias. Y bueno, viceministro, para ir cerrando, quería preguntar cuál sería su opinión sobre las nuevas oportunidades para Bolivia que podría venir este año 2022. Vemos a nivel internacional una situación que tal vez favorable, estamos hablando de la victoria electorales en países como Chile, muy probablemente en Brasil, Colombia, el crecimiento de China como un aliado estratégico también. ¿Crees que esta situación internacional, estos cambios que se van cocinando este año, podrán presentar nuevas oportunidades para la economía de Bolivia? Sin duda son nuevas oportunidades, pero lo más importante que nosotros debemos cuidar es la demanda interna, ¿no? Lo que hacemos como país. Y necesitamos seguir fortaleciendo, ¿no? El capital productivo, el capital humano en la economía nacional, que es la que va a permitir sostener este crecimiento, que es la que hemos proyectado para esta gestión, ¿no? Y ahí está nuevamente el tema de la inversión, sustitución de importaciones, cosa que cuando no nos golpea mucho el factor externo, ¿no? Cuando exista y se ha demostrado, ¿no? El año 2008, cuando hubo la crisis financiera, todos los países de la región han sido golpeados. En cambio, el año 2009, cuando nosotros hemos sido líderes en el tema de crecimiento económico. Lo propio ha pasado cuando han bajado los precios internacionales del petróleo y de los minerales el año 2013 y 2014, cuando cayó por debajo en caso del precio del petróleo, cuando cayó por debajo de los 40, 30 dólares, lo que no nos ha golpeado mucho a la economía nacional. ¿Por qué? Porque teníamos una demanda, no teníamos la productividad en el país muy sólida. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? No tenemos que mirar mucho el tema del factor externo, que con seguridad es muy importante para la economía nacional, pero también debemos cuidar sobre todo seguir fortaleciendo el tema de la producción interna, la producción de bienes y servicios en el país, y para lo cual estamos haciendo proyectos que vayan orientados a la sustitución de importaciones. Y otro resultado, si hacemos eso, con seguridad lo que va a pasar como el año pasado, ¿no? La balanza comercial positiva, por ejemplo. Si el país se fortalece, incrementamos el capital productivo en la economía nacional, se fortalecen nuestras empresas públicas, se fortalecen las empresas privadas, con seguridad esos excedentes se llegan a exportar, que es lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Las exportaciones han sido superiores a las importaciones por más de 1.729 millones de dólares. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en la economía nacional. Y ese es el modelo que nos hemos marcado, es el desafío en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo que estamos reencaminando a partir de noviembre del año 2020, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora. Entonces, con seguridad necesitamos seguir fortaleciendo el tema de la demanda interna, que es la que va a sostener el crecimiento económico. Excelente, muchísimas gracias, viceministro, por ese análisis para ayudarnos a entender un poco más qué estamos enfrentando como país, hacia dónde vamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a través de la radio Causacho Coca. Tal vez un último saludo para toda la gente que nos mira a través de la